Bien, vamos ahora a adentrarnos más en lo que es la mecánica de fluidos, ya habiendo visto los tópicos anteriores, sobre todo densidad y presión. Vamos a hablar entonces de la hidrostática, en primer lugar. La hidrostática también se llama estática de fluidos, la palabra lo dice. Estática de fluidos, o sea, fluidos en reposo. Recuerden que la palabra hidro representa, como ya dije antes, a cualquier fluido, ¿no? Viene de origen agua, significa, pero en estos casos representa cualquier fluido. Entonces, hablamos de fluidos en reposo, ¿sí? Y vamos a analizar eh, primeramente cómo varía la presión en un fluido en reposo. Esa es la que vamos a denominar ley general de la hidrostática. Imaginemos acá entonces que tenemos un recipiente con un fluido determinado, y ahora yo voy a analizar lo siguiente. Voy a tomar una porción de ese fluido, como si fuera un cilindro, vamos a suponer que fuera un cilindro, como una moneda, ¿no? Imagínense una moneda, pero no una moneda de metal, sino una moneda del propio fluido. Estoy aislando entonces una parte del fluido con una forma determinada. ¿Se entiende? Es una moneda de fluido dentro del mismo fluido. ¿Sí? ¿Pueden imaginar eso? Es como si fuera una moneda de agua dentro del agua. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa si en vez de analizar esto como si fuera fluido dentro del mismo fluido, fuera otra cosa, ¿no? Por ejemplo, una moneda de madera o una moneda de hierro. ¿Qué pasaría? Pero en principio ahora vamos a estudiar lo básico, que es el fluido dentro del mismo fluido. Entonces es para ver qué ocurre con una porción aislada de ese fluido. Entonces aíslo esa porción, ¿sí? Que tiene una cierta área arriba del cilindro, una área lateral y un espesor delta I, que lo llamo. Y está a una altura I del fondo del recipiente, como si fuera un tanque esto de agua cualquiera, ¿no? Un recipiente cualquiera. Lo primero que veo, bueno, vamos digamos, a verlo un poco más grande. Esta área que está acá, este volumen, perdón, este volumen de fluido lo dibujé acá, más grande. Y vamos a ver lo siguiente. Por un lado vemos que está en reposo, desde ya hidrostática, dijimos, no se mueve ni para arriba ni para abajo, ni en sentido horizontal. Acá dibujo un par de ejes X, Y. Entonces veo que si no se mueve en sentido horizontal, ¿qué significa? Que la resultante de todas las fuerzas horizontales tiene que ser cero, ¿no? Bueno, ¿qué fuerzas horizontales tengo? Tengo la presión, recuerden que el fluido hace presión en todos los puntos, ¿no? Siempre en el sentido perpendicular al área, como saben ustedes, es la fuerza de esta realidad, que es la presión por el área pequeña esta que está acá al lado. Vamos a suponer que fuera un área pequeña que estoy tomando. Esa fuerza, que es la presión por el área, y esta son iguales en todos los sentidos de la moneda, como ustedes se dan cuenta. Si yo barro en forma horizontal a esa moneda, la circulo, en todos los puntos, no sé si lo pueden imaginar bien, como si tuviera dos fuerzas así, en todos los puntos esas fuerzas son iguales porque la moneda no se mueve, esa moneda de agua, hipotética dentro de agua, no se mueve en ninguna dirección en el plano horizontal, digamos, ni en X ni si fuera Z, digamos, tampoco, ¿no? O sea, en todo el plano horizontal, esa porción de fluido no se mueve. ¿Qué significa entonces? Que tomadas así, digamos, por ejemplo, estas que están perfectamente en oposición, como el área es la misma, la presión va a ser igual. O sea que en una palabra, la presión no es función de ninguna coordenada dentro del plano horizontal. Ni de X va a ser, y también podría agregar yo, si ustedes me permiten, de otro eje que fuera, por ejemplo, Z, ¿no? Sí, suponiendo que Z fuera un eje que, entra que sale del pizarrón, ¿no? X y Z. Si tomo tres dimensiones, voy a ver entonces que en un plano horizontal, no funciona tampoco, ¿no? Ninguna de las dos. Para un plano horizontal, entonces, si yo tengo entonces el fluido y tengo este plano horizontal, ¿qué voy a ver? Que la presión es la misma en todos los puntos, en un plano horizontal. Esa es la primera conclusión a que llegó. Analicemos ahora qué pasa justamente en el plano que falta, el plano vertical. También voy a tener entonces una fuerza de abajo hacia arriba, que es la presión que tengo en un punto determinado, el punto este I, es la presión que tengo por el área de la parte de abajo de ese fluido, ¿no? Y arriba, ¿qué tengo? Tengo una presión también por la misma área, pero esa presión voy a suponer que va a cambiar. Vamos a ver por qué. Voy a suponer que tuvo un pequeño cambio. ¿Ven el tapé? No es lo mismo, voy a suponer que la presión de abajo no es lo mismo que la de arriba. ¿Y por qué voy a suponer eso? Porque en este caso, en el eje vertical, además de estar la fuerza que hace el fluido arriba
del propio fluido, que sería la presión inferior, y la fuerza que hace el fluido que está abajo, además está el peso de ese elemento de fluido dentro del fluido, que llamé delta M porque es delta M la masa que tiene este fluido multiplicado por la gravedad. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? No pueden ser iguales las presiones, como ustedes ven. Porque si las presiones fueran iguales, estas fuerzas se anulan y ¿quién soporta al peso de este fluido? Y si no soporta el peso, este fluido se iría al fondo, ¿no? Porque nadie lo soporta, cae en caída libre. Pero entonces sería reemplazado por otro fluido y habría movimiento continuo, como ustedes se dan cuenta. Recuerden que este pedazo de fluido aislado está en reposo, no se mueve tampoco verticalmente. Entonces, repito, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, la sumatoria de fuerzas verticales. Por lo tanto, para poder compensar esta fuerza, que es el peso, tiene que haber una diferencia de presiones. ¿Se dan cuenta? De ahí donde nace la diferencia de presiones en el sentido vertical en un fluido. Es para entonces, esta diferencia de presiones lo que hace es compensar o anular el peso y para que esto quede entonces efectivamente en reposo y no caiga. Y tampoco suba, por supuesto, ¿no? O sea que justamente esta diferencia de la fuerza esta y esta, la diferencia que hace esta es exactamente igual al peso de ese volumen ideal que he aislado. Para ver un poco numéricamente, bueno, primero decimos cuánto vale delta M. Delta M es la densidad del líquido ρ, ¿se acuerdan? Por el volumen, un pedacito de volumen delta V. ¿Y el volumen qué es? El área de arriba multiplicada por el ancho, delta I. Es un cilindro, esto, para simplificar esto, ¿no? Por supuesto puede ser cualquier forma, puede tener esto. Pero para simplificar suponemos un cilindro, ¿verdad? Una moneda es un cilindro. Donde esto es pequeño, en principio, ¿sí? ¿Sí? Delta I luego lo más pequeño posible. Entonces, repito, la masa, ¿qué es? La densidad por el volumen, ya lo sabemos que hemos visto en el video anterior de lo que era densidad, o sea, densidad de la masa sobre el volumen, entonces masa es densidad por volumen, y el volumen es simplemente entonces la tapa del cilindro multiplicado por el espesor, la tapa de la moneda multiplicada por el espesor de la moneda. ¿Sí? Bien, y ahora estoy en condiciones de hacer la sumatoria igual a las a cero. La sumatoria de fuerzas verticales, entonces digo que si el eje Y es para arriba, P por A positiva, ¿sí? Es una fuerza hacia arriba, la presión en este punto por el área, menos P más delta P, la presión que tengo ahí por el área, ¿sí? Es una fuerza negativa, menos el peso, delta M, G. Delta M dijimos que era ρ A delta I por G. Esto que está acá, ¿sí? Es entonces lo que llamé antes el delta M. ¿Ok? Y todo eso es aproximadamente igual a cero. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque si estoy suponiendo que la presión varía, obviamente va a variar en todo punto de I. Entonces, si yo tomo un delta, bueno, esto va a ser exacto en el límite, ¿no? Cuando el delta I tiende a cero, que lo voy a hacer después. Por eso digo que es aproximadamente igual, ¿sí? Yo estoy poniendo que la presión tiene un valor acá y un valor acá, pero la presión vamos a ver que va a ir variando punto a punto. Entonces, para que la expresión sea exacta, ¿qué tiene que ocurrir? Que el delta I tiene que ser muy pequeño. O sea, el espesor, digamos, de la moneda tiene que tender a cero. O sea, que prácticamente tendrá un plano, ¿no? Una moneda de espesor infinitesimal, ¿sí? Por eso puse aproximadamente. Bien. Bueno, acá hacemos un pequeño desarrollo. Factoríamos un poquito. P más PA menos P por A menos delta PA menos rho GA delta I igual a 0. Bueno, acá que vemos. Vemos sencillamente que, rápidamente, que esto se va con esto, más PA menos PA. Y acá, ¿qué podemos hacer? Sacar A, simplificar A y A, que están en ambos términos, esos que está ahí, y me va a quedar entonces y delta, que delta P, pasando del otro lado, ¿no? Delta P es menos rho G delta I. ¿Sí? Menos, fíjense. Ojo, acá hay un signo menos, este pasa de otro lado y queda menos rho G delta I. Si yo paso dividiendo ahora delta I, me queda, digamos, lo que estoy buscando, delta P sobre delta I, es decir, como es la función, cuánto cambia delta P cuando cambia delta I, eso es aproximadamente igual a menos rho G. En el límite, si esto lo tiendo para delta I teniendo a 0, me queda sencillamente la derivada de P respecto de I, y esa es la ecuación exacta, menos rho G. Esa es entonces la ecuación general de la hidrostática. Para cualquier fluido, entonces, la presión varía en sentido vertical únicamente, como ustedes ven, el eje Y representa el eje vertical, ¿sí?
representa el eje vertical, y esto representa entonces la variación de la presión en ese eje, la función de P de I, y su derivada entonces es menos ρ por G. Rho es la densidad del líquido, G es la gravedad. Esto a veces se llama, se puede llamar tranquilamente, peso específico. ¿Por qué peso? Porque ρ es una densidad, ¿qué es la densidad? Masa sobre volumen. Si la masa la multiplico por G, ¿qué me va a quedar? Masa por G es peso. Peso sobre volumen. Por eso es más peso específico. Y se puede usar alternativamente. Pero obviamente el valor que yo recomiendo usar siempre es la densidad. Porque la densidad es una constante, obviamente. Mientras que el peso específico depende de la gravedad, obviamente, ¿no? Así que bueno, como siempre digo, siempre tratemos de usar entonces la densidad. Esta ecuación entonces es la ecuación general de la hidrostática, ¿sí? ¿Ok? Y es la que vamos a utilizar ahora para ver cómo varía la presión, o sea, exactamente en tanto en fluidos líquidos como en fluidos gaseosos. ¿Ok? Bien.